Seguimos conversando con el ilustrador Jaime Ramírez Escotal. Él también es diseñador, tiene un blog de moda masculina y estamos hablando de su libro de ilustración que se llama Traba Diva, que es una especie de investigación y también homenaje, ¿o no? Sí, A la absolutamente. cultura del transformismo en nuestro país. Miren, a ver si lo muestro en esta cámara, ¿no? Voy a abrir un poco en las ilustraciones de las principales figuras del transformismo. ¿A cuál? A esta de acá. Todo bien. Disculpe, señor director, que me haya mandado solo. Ahí está las principales figuras del transformismo en nuestro país. Ahí justo tocó texto. Oye, ¿cómo se llama? Este es un estilo de trazo grueso, podría decir yo, ¿no? Sí, es más bien expresivo. No es realista. No, se aleja un poco. Tiene ciertos rasgos porque se parecen un poco Se parecen a lo referente, a la imagen real, pero es mucho más suelto, más espontáneo. Y encontramos desde Hija de Perra acá hasta, por ejemplo, las más bonitas de The Switch. Es decir, el espectro es completo. ¿Por qué crees tú que estos hombres practican esta maravillosa disciplina de vestirse de mujer como un cosplay, como yo te decía? Sí, claro. Que finalmente se disfrazan y en este disfraz crees tú que hay una crítica, ¿por qué este afán de representar a una mujer de una manera cómica? ¿Cuál es el rollo que sacaste tú? Yo creo que es súper amplio, yo creo que no existe una única motivación. Sí creo que en general todos comparten que son personas súper valientes. La gran mayoría de ellos no tiene estudios formales, por ejemplo, ni en teatro, ni en danza, ni en movimiento, ni en voz. Y a pesar de eso se suben a un escenario y son capaces de montar un guión y hacer reír y maquillarse, actuar. Y de ahí creo que hay un coraje no menor, y más aún haciéndolo arriba de un par de tacos y maquillado. Pero creo que en general la gran mayoría llega, y especialmente al menos en el fenómeno Chile Underground, llega porque por un tema social, yo creo, porque tal vez los grandes escenarios o los espacios clásicos para el arte escénico les están vedados por un tema que les está muy lejos en el fondo, o sea, porque no tenían tal vez ni una posibilidad de haber estudiado teatro o ser actores y haber sido parte de una compañía. Sin embargo, la discoteca o el bar les es mucho más cercano y los focos, las luces desde ahí se ven como una posibilidad más real y más cierta de convertirse en artistas, de cierta forma. Yo creo que la gran mayoría tiene ese gran anhelo, en el fondo, ese gran sueño de ser artista. Pero ¿por qué crees que terminan finalmente interpretando a una mujer? Porque ese escenario podría transformarte en un comediante gay, o podría transformarte... Y creo que en el vestirse de mujer hay una audacia, ¿no? Y si vas a cruzar esta especie de barrera de esta provocación, como se entiende, hay un montón de cosas, no creo que sea gratuito. Sí, claro. ¿Por qué una mujer? Porque, disculpa, cuando yo te digo que es como un cosplay, es porque hay mucha dedicación. Sí, hay claro. dedicación desde los trajes, desde el maquillaje. De la construcción del personaje, Claro. La personalidad, que difiere mucho de la de ellos como en su vida cotidiana. Yo creo que hay un tema de admiración también. O sea, yo creo que marca muchas veces el nombre del personaje o el estilo y la personalidad que tienen con las motivaciones que tienen y con la admiración a ciertos personajes femeninos, que probablemente la gran mayoría son artistas, cantantes o actrices muy reconocidas que yo creo que les impactan a tal punto en que adoptan ciertos rasgos de su personalidad también. ¿Hay alguna expresión particular del transformismo chileno que a ti te haya llamado la atención durante esta investigación? Yo creo que hay varias. El tema de los nombres, por ejemplo. Okay. O sea, estos nombres tan rimbombantes, como con mezcla extranjera y latina, me parece que es un matchup súper entretenido, o sea, y súper propio además. Me ha llamado la atención el tipo de nombres de la... Bueno, veo Farándula Gay porque estoy suscrito al canal de YouTube, que es genial. Y me llama la atención porque los nombres de las drag queens gringas generalmente es una combinación de doble sentido. ¿Cachai? Como, pucha, no se me viene ninguna a la cabeza ahora, pero si yo digo el nombre, generalmente es o un garabato o una práctica sexual muy cochina, es como una combinación. Por ende, creo que la crítica, la burla, la sátira está súper presente, pero los drag queens acá, o en los transformistas, es como un nombre, es como Moria Kazan, claro. ¿Cachai? Es como de vedette argentina, como...
Samantha Nouveau, ¿cachai? Sí, yo creo que tal vez puede pasar por el origen o por la validación, por un tema de validarse. El transformismo en Chile, de acuerdo a la investigación que yo desarrollé, nació al alero un prostíbulo. Por tanto, la asociación transformista prostituta era algo muy, muy cercano. Yo creo que tal vez esta necesidad de no mostrarse como prostituta o sí mostrarse como un artista las ha llevado a tener un nombre que en su imaginario suena mucho más como un artista de teatro o internacional, más a que tenga un juego lúdico o que pudiera tener algún doble sentido. Ahora, hay arte que podría uno calificar de vacío, por ende de inútil, ¿no? Y yo tengo la sensación de que hay algunos transformistas que quieren ser solo mujeres bonitas. Sí, claro. Y esas a mí no me gustan. Yo sé que me van a odiar, pero no me gusta. Creo que están usando el escenario. Creo que si te vaya a disfrazar de mujer, ¿por qué vaya a elegir ser tonka cuando podéis ser divine? Claro, me pasó, me lo han planteado también personas vinculadas al mundo un poco de investigación de género, de que por qué crucé en el texto, por ejemplo, a Hija de Perra o a las yeguas del Apocalipsis con otras transformistas que no tienen tal vez un discurso político tan fuerte. A mí me parece que son ambas válidas. Okay. Yo no le exijo al transformismo un discurso político disidente duro per se. Creo que el acto, insisto, para mí el acto de pararse como mujer, a pesar de que tal vez no haya conscientemente un discurso reivindicativo detrás, también está diciendo algo y también en el fondo está siendo parte de la disidencia. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que crees tú que está diciendo? Porque si yo pudiera como que tengo la sensación que un transformista o un drag queen lo que hace es como una parodia de esta mascarada femenina que el hombre heterosexual le exige a una mujer. Sí, claro. ¿Cachai? Es como, absolutamente, como que hace una parodia de eso y lo transforma en grotesco y por ende subvierte todo. Dice como, el hombre heterosexual quiere una representación de género de esta manera, yo la voy a hacer y voy a mostrar lo estúpido. Pero tengo la sensación que este otro transformista, el que solo quiere ser tonka, es funcional a este estereotipo más que hacer una crítica. Por ende me parece vacío y tonto. Y sé que estoy equivocado, por ende quiero escuchar tu respuesta. O sea, me parece que es súper vale, pero yo en el fondo no lo separé o no emití un filtro en el fondo, porque yo creo que hay un par que podrían caer en esa categoría. Porque también han construido escenas, o sea, me parece que también son parte de la historia. O sea, si no tuviéramos las Barbie o estas It Girl dentro del transformismo que solo se preocupan de verse muy bellas, nos quedaría coja también un poco la escena. O sea, creo que son parte del tejido cultural del mundo del transformismo. ¿De qué manera? Aquí vamos a deep, aquí te voy a molestar porque sé que viste algo, entonces quiero rescatarlo, ¿cachai? Pero todavía no llego a ese punto. ¿De qué manera quedamos cojos y qué es lo que ellas dicen? Yo creo que ellas aportan un humor que es muy naif. O sea, yo creo que en general todas estas transformistas que apuestan, ellas se reconocen también. O sea, yo creo que no se engañan a sí mismas y saben que tal vez su aporte en el escenario no va a pasar porque son capaces de representar distintos personajes o imitar muy bien, pero sí juegan mucho como a este rol de la modelo muy de los 90, que en el fondo se ríe de sí misma, en el fondo, por su no aporte o por su no desarrollo intelectual, si lo queríamos ya. Pero creo que también hacen humor desde ahí. Y me parece que aunque es naif, es también parte de. Ok. Pero tú no... Ya, me ha quedado claro entonces. ¿Y crees que hay alguna conexión con Hija de Perra? Más que la que acabamos de decir de que forman parte de la disidencia con este humor más naif, ¿o crees que podría también haber...? No, yo creo que no hay una relación. Okay. O sea, entre un transformista que está en el Fausto bailando, imitando a Yuri, un día sábado de la noche con Hija de Perra o la Yegua del Apocalipsis, no tenemos un cruce en cuanto a su discurso teórico, ¿no? Okay. Sin embargo, me parecía muy injusto que no estuvieran en el texto Hija de Perra y la Yegua del Apocalipsis, porque desde tribunas muy distintas, con discursos muy distintos, utilizan el recurso del transformarse. Okay. Y me parece que esa es la columna vertebral que guía como el hilo curatorial del texto. Ahora, para los cabros jóvenes, ultra jóvenes, ¿qué son las yeguas del Apocalipsis y cómo aparecen y de qué manera utilizan el transformismo para decir lo que quieren decir?
Bueno, yo tengo 31 años, así que no sé, no me siento Así que no vengáis a subirte por el... tan No joven. tenemos la misma edad. Pero en el fondo las yeguas representan, o a mí en lo personal como autor, en el fondo me genera una emoción muy profunda, porque siento que Pedro Lemebel y Pancho Casas tuvieron el valor de pararse a hablar de homosexualidad, de VIH, de SIDA, en un país donde la gente se estaba muriendo y nadie decía pero ni una sola palabra. O sea, ni siquiera el gobierno era capaz de desarrollar una política pública que se hiciera cargo del tema en los inicios del VIH y que surgiera este grupo y que además utilizando recursos estéticos, utilizando el propio cuerpo, me parece pero brillante y creo que no sé si quisieron, yo creo que sin darse cuenta tal vez hicieron parte de la historia de Chile. O sea, me parece que estudiar historia de Chile y no estudiar el rol de la yegua del apocalipsis a finales de la dictadura e inicio de la democracia es saltarse una parte muy importante de nuestra propia historia. Y en el fondo, yo creo que ha quedado claro entonces la diferencia entre el fondo de las yeguas del apocalipsis y Luz Violeta. Pero en la forma, ¿eran parecidos o eran diferentes? O sea, que la forma yo creo que eran distintos porque hoy en día transformarse es muy fácil. O sea, el recurso estético hoy, el maquillaje, las pelucas, los trajes, esponjas, es mucho de mayor fácil acceso. Estamos en un país donde es mucho más abierto, te metes a AliExpress y puedes armarte tu kit de transformista sin problema. Yo creo que antes era mucho más complejo, ¿no? en la forma. Pero me parece que el uso del recurso del transformismo en el fondo es lo que las guía y las va a unir en el fondo, que son hombres de identidad de género masculina que juegan a adoptar un rol de identidad femenino a través de un recurso como el transformarse y vestirse. Ahora, esta línea como de las yeguas del apocalipsis, uno podría decir que Hija de Perra son como herederos, ¿no? Es como quienes toman el relevo de las yeguas del apocalipsis. ¿Tú lo ves de esa manera? Mira, hay todo un mundo asociado que mi juicio podría ser duramente juzgado. Pero me parece que sí, o sea, yo creo que se hilan, se hermanan absolutamente. ¿Cómo podrías describir Hija de Perra? Mira, para mí Hija de Perra me pasó un tema súper que yo hasta antes de hacer el libro, yo conocía a Hija de Perra, me sonaba, pero no me era tan cercana. De cierta forma como que había visto las películas, Empanada de Pino, y me generaba un poco de rechazo la estética que utilizaba. ¿Cuál es su estética? ¿Cómo la podría describir para alguien que no Algo muy bizarra. La palabra bizarro se adopta perfecto, entre gore y bizarro, con un lenguaje muy crudo y con una estética que es difícil de asimilar. ¿Por qué? ¿Qué tipo de cosas, por ejemplo? Porque en el fondo, Hija de Perra, no sé, nalgas con caca, plantea palabras y muchas situaciones que le damos la espalda. Y ella las toma como bandera y las retoma desde el lenguaje, desde la estética, en la música, en lo discursivo y en lo estético también en ella misma. Y la lleva a otro nivel, en el fondo, todo este mundo como al que las infecciones venéreas, o sea, hablar de gonorrea, de VIH, de caca, son palabras súper duras y fuertes a las que cotidianamente no nos vamos a enfrentar y que ella las tome dentro de su estética y las lleve a una sala de discusión a la Universidad de Chile o a través de un video independiente o una canción o en un musical, en una discoteca. Me parece que es súper admirable y muy inteligente cómo es capaz en el fondo de darle una vuelta y hacer lo que sobresalga. ¿Eso es lo que podríamos llamar la cultura de lo feo, del feísmo? Sí, yo creo que sí podría ser una expresión de tal vez de una cultura que no se inscribe en los códigos estéticos tradicionales que estudia la academia tradicional. Perfecto. Y en ese sentido podrían ser como herederos de las yeguas del apocalipsis en el sentido de que se apropian de temas que la gente le da la espalda, como tú dices, como las yeguas hablaban de VIH, ¿no? Claro, pero con la diferencia, o al menos desde mi perspectiva personal, que los recursos estéticos que utilizaban las yeguas del apocalipsis eran mucho más atractivos, más masivos tal vez. O sea, había una belleza, eran crudos, como por ejemplo la cueca que bailaron en el Centro Francés, sobre trozos hicieron un mapa, fue una performance en el fondo para apelar a la dictadura y al VIH y pusieron un mapa de América
picaron trozos de botellas de Coca-Cola, trozos y bailaron una cueca sobre esto. Y el mapa era blanco y se fue manchando con sangre. Entonces, claro, es un recurso duro, pero hay una belleza también en esa metáfora muy, muy sutil, que tal vez no es tan burda como, o tan, no burda, pero tan literal como la que nos presenta IGPR en el fondo, en cuanto a crudeza. Ahora, cuando tenemos este fenómeno masivo con amigas y rivales, finalmente, porque tú te acercas a este tema desde ahí, después de hacerte fan de Amigas y Rivales y los videos de YouTube y de Farándula Gay que vemos todos, que es súper interesante porque habla de cómo es como ahora desde la internet que están saltando estas especies de rebanadas de la realidad chilena que pareciera que el periodismo mainstream no se ha hecho cargo, ¿no? Así. Entonces, una vez que tenemos la etapa de Amigas y Rivales, el transformarse en mujer pierde la provocación, ¿sientes tú? ¿Todavía se mantiene? Yo creo, porque hay otros grupos también, hay unos grupos en los colegios, los liceos, que ahora con todo el tema de la movilización de educación, como las putas babilónicas que salió del Liceo Lastarria, había un grupo de estudiantes gay en el Liceo Lastarria que para todo el tema de las movilizaciones estudiantiles y siempre los molestaban en el colegio, por un colegio de hombres, imagínate un liceo de hombres, y empezaron a utilizar el recurso del transformismo, a vestirse con taco, a maquillarse, a ir hacia las marchas, y crearon un nombre que era como la puta babilónica, y empezaron a integrar todo el discurso LGBT, el discurso queer en el fondo, desde la adolescencia, liceo, colegio, y cómo en el fondo un adolescente gay o trans exige sus derechos en el contexto en el que está. Y utilizaban el transformismo algunos como recurso también. Es decir, sigue siendo una provocación a la larga, todavía no está normalizado. No, yo creo que Amigas y Rivales representa, y lo que yo creo que es un gran valor que en el fondo podríamos decir que Hija de Perra y La Yegua del Apocalipsis pavimentaron un camino para que hoy podamos tener una expresión más naif o más superflua o solo basada en el humor sin este discurso tan duro tal vez a través de las redes sociales. Yo creo que esto hubiera sido impensado hace 20 años atrás probablemente. Perfecto. ¿Y crees tú que estos que tú me hablas, que son las putas babilónicas, serían la progresión de Hija de Perra? Me parece que hasta en el discurso se representan como herederas del MBL y del legado de las yeguas del Apocalipsis. Perfecto. Sí. O sea, seguimos teniendo estas dos escuelas que caminan de manera paralela. Así es. Una que tiene más que ver con el movimiento social y la otra como con el mundo del espectáculo y la entretención. ¿Qué reflexión haces tú de Amigas y Rivales? Y toda la escuela de los backstage, reinas de la noche. Mira, yo creo que tengo mucho, como que son muchas miradas, pero en general puede que peque optimista, pero creo que acercaron todo este mundo transformista a un escenario mainstream masivo, a la televisión, y me parece que ahí hay un gran valor también. O sea, algo que pertenecía a un reducto tan pequeño como las discotecas gay o los bares gay, que son solo un público muy reducido, lograron expandirlo, más allá de la posibilidad que te da Internet, con el humor y también instalaron, que yo sé que puede ser súper discutible, pero me parece que como un llamado a relajarse también, en el fondo. O sea, te puedes reír de ti mismo y no necesariamente por eso te estás discriminando o estás cayendo en un acto de violencia verbal. Yo creo que el límite es súper delgado, pero me parece que en los backstage esa posibilidad se hace mucho más palpable de relajarnos y reírnos un poco también, de no ser tan graves, tal vez. Le pregunté el otro día a David Montoya sobre esto de mujeriarse de los gays. Estaba acá en Lorenzini en uno de los primeros programas. Y para la feminista, obviamente y con mucha razón, la lectura de dos gays que se mujerean puede ser visto como algo misógino, ¿no? Como una especie de que nosotros nos llamamos mujeres entre nosotros como una especie de insulto. Pero yo no lo siento así, ¿cachai? Y creo que eso es una especie de herencia que nosotros vemos de las drag queens, ¿no? Francis François nos mujeriaba cuando estábamos en el búnker. Te ponía el micrófono y te decía, tú eres la pasiva, y todo el mundo se mataba de la risa.
¿Tenés tú alguna lectura? ¿Cómo sentís tú cuando dos hombres se mujerean? ¿Estamos utilizando a la mujer como un insulto? Me acuerdo que hubo una carta en este verano en la radio Bio Bio que publicó alguien a propósito de un show que hizo La Botota, del show de La Botota, donde se burlaba representó unas mapuches, me parece. Y a partir de eso, en el fondo, hizo todo un análisis discursivo de toda la discriminación o todo el... ¿Era heterosexual o homosexual? No, era homosexual, me parece, en el fondo, pero en el fondo todo lo negativo que podíamos leer de un show como transformista como el de La Botota. Yo creo que... Yo igual tengo una visión cercana a la tuya, en el fondo. Creo que cuando dos gays se mujerean, no lo hacen con una intención de menoscabo o de que el ser mujer equivalga a una segunda categoría en pos del ser hombre. Pero sí creo que hay cargas semánticas, por ejemplo, que pasan en ciertas cosas, como el tema del pobre. El pobre de la Botota, que se ha popularizado tanto, en el fondo se hace desde el humor, ¿cierto? Tildar a otro de pobre, o entre los transformistas cuando la peluca es todos pobre. Todos lo hacen, Francis François también. Y creo que en Amigas y Rivales tiene que ver con quien anda con el vestido más pobre. Exacto. Entonces, claro, si hiciéramos un análisis tal vez mucho más fino, lo que te plantea es que malo ser pobre, ¿no? En el fondo, como que el que no es pobre está en una situación de privilegio y otro que está en una situación de menos privilegio y en el fondo se aprovecha y se burla. Eso es un análisis así semántico muy duro. Pero yo tengo un podcast donde también me río del clasismo en los gays. Y hablo de que soy pobre, yo tengo como una ventana que no puedo cerrar. Entonces digo, como soy pobre, no la puedo cerrar. Pero creo que es un comentario sobre cómo nuestra cultura, como no estábamos finalmente en las reivindicaciones de la izquierda, nuestra cultura solo se expandió a través del capitalismo, es decir, el dinero y la belleza. Entonces, para nosotros, los gays, te pares de donde te pares, la belleza y el dinero es muy importante. Entonces, cuando nosotros hacemos chistes clasistas, estamos finalmente provocando una especie de catarsis de un tema que nosotros lo ponemos sobre la mesa para desinfectarlo. Creo que, por ejemplo, a mí me parece más hipócrita que los heterosexuales, que son tan clasistas como nosotros, no tengan humor de clase. Y cada vez que alguien haga un chiste de clase, digan como, no, eso no se puede hacer. En Estados Unidos hay chiste de raza. Chris Rock hace chiste de negros y blancos. ¿Me entendí o no? Los judíos hacen chistes. Por eso te digo que en el fondo coincido contigo en cuanto a que creo que todo el discurso que se instala con los backstage y con todo este mundo de YouTube del transformismo viene a relajar un poco esta perspectiva y a reírnos de nosotros mismos. Pero que si eventualmente se hiciera un análisis tal vez mucho más fino, semiótico, podríamos llegar a una base de discriminación por atrás. Pero creo que si no está en la intención del que lo emite, no debería leerse así. Creo que ser pobre y tener plata forma parte súper importante en nuestro folclore. ¿Cachai? Las diferencias sociales, sobre todo en una época, creo que a lo mejor puede ser más complicado, pero en una época donde todos carreteábamos en el mismo lugar y por ende hay como podría existir más cruce de clases al momento de irse a la casa, ¿cachai? ¿No? Bueno, se nos acabó esta, que espero que sea la primera entrevista, ¿ok? Bueno, porque la verdad gracias. es que esta conversación la hemos disfrutado mucho. La gente de Óptica Bahía te regala estos anteojos. Increíble. Porque si no son de tu estilo, porque estos cabros tienen mucho estilo, lo puedes ir a cambiar para que encuentres uno tuyo, ¿ok? Perfecto. Oye, me encantó. Gracias. Tienes que venir acá a conversar de otros temas. Yo feliz. Muchas gracias. Un aplauso para nuestro invitado del día de hoy. Chicos, yo a ustedes los voy a dejar invitados a que ingresen a villauta.info para que vean los otros capítulos que tenemos del Interruptor. Ahí está Carlos Pinto y se pueden suscribir a nuestra newsletter. Eso pues, cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.